Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Conciencia Activa. Lo hacemos desde la Sala Salvador Allende de la Librería y Disquería Popular de Recoleta. Recoletras, así se llaman, Recoleta 2774. ¿Cuál es la idea? Democratizar el pensamiento, las ideas, el debate. Y hoy día hemos invitado, para mí, una de las mentes, uno de los intelectuales más brillantes de nuestro país. De hecho, ¿cuánto tiempo te perseguí para tenerte de panelista en la radio, Álvaro Ramis? Álvaro Ramis, que es rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano. Lo leía mucho en la revista Punto Final, lo leo en Le Monde Diplomatique, y de repente alguien me da tu teléfono, me acuerdo. Pero si yo lo tengo. Nicolás Massay, el periodista Nicolás Massay, en la radio Universidad de Chile me lo encontré. Pero si yo tengo el teléfono, Álvaro, ahí te llamé y no nos separamos más. Bienvenido a Conciencia Activa, Álvaro. Hola, ¿qué tal, César? ¿Cómo estás? Tú eres teólogo, Álvaro. Sí. Y yo antes relacionaba el ser teólogo con que tiene que ver que es un cura o algo parecido. Bueno, que la mayor parte de la gente que estudia teología parte porque tiene interés en el ministerio religioso, digamos. Eso es parte también, pero también se puede estudiar como una carrera que está muy ligada a la filosofía y las ciencias sociales. ¿Ya? ¿Y en el caso tuyo? Yo primero pensé dedicarme a la vida religiosa. Estaba ligado a los hermanos maristas, que tienen una red de colegios a nivel nacional. Yo estuve con ellos muchos años, y después dije, no quiero estar en la comunidad, pero sí la educación sigue siendo mi interés. Y con ellos yo creo que aprendí mucho de gestión educacional, mucho que tiene que ver con el desarrollo, digamos, de la institucionalidad educacional en nuestro país, y también una perspectiva teológica. A pesar de lo corto que es este espacio, para los que quieren debatir de verdad aproximadamente media hora, pensamos que con Álvaro podemos tocar distintas temáticas y tratar de llevar ciertas ideas que sean relativamente profundas, o profunda, ¿por qué no decirlo? Por ejemplo, nosotros estamos, querido Álvaro Ramis, rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, haciendo este espacio en la comuna de Recoleta. Aquí, dentro de este sistema neoliberal, hay farmacia popular, hay óptica popular, hay centro audiológico popular, hay inmobiliaria popular, que acaban estos últimos días de entregar un conjunto habitacional a vecinas y vecinos de Recoleta con un compromiso total del municipio. Obviamente participan con su dinero, con su ahorro, las vecinas y vecinos de la comuna. Existe ya el arriendo a precio justo y hay tantas iniciativas de este nivel en Recoleta que han revolucionado incluso al país. Mi pregunta es, entonces el tema ¿es el sistema o cómo uno se mueve dentro del sistema? Bueno, ambas cosas, ¿no? El sistema te condiciona, te determina tus márgenes de posibilidad, pero obviamente que los actores transformadores que quieren actuar en el país no siempre utilizan todas las posibilidades que el sistema podría entregar, o que dentro del marco del sistema uno podría idear para poder establecer alternativas. Qué sé yo, el gobierno no siempre, por ejemplo, ejercita todas sus facultades, todas sus posibilidades. Solo para dar un ejemplo, llegó Donald Trump al poder y en un día decreta 500 medidas reaccionarias horribles, pero son 500 medidas que él puede dictar dentro de sus posibilidades, dentro de sus competencias constitucionales. Algunas se las han objetado, pero la mayoría no. ¿Qué pasaría si todos los alcaldes, todos los gobiernos, todos ejercen al máximo sus potestades para generar cambios poderosos, potentes, o tuvieran la creatividad que ha tenido Recoleta, por ejemplo, para ensanchar los márgenes de lo posible en términos de las alternativas para el bienestar de la población? Y yo te lo pregunto, ¿qué pasaría? Bueno, obviamente que eso sería extremadamente transformador. Exige, sí, dos cosas: voluntad política, coraje, pero también imaginación y capacidad de gestión. O sea, no basta solo tener coraje, por decirlo así, ser muy valiente y decir lo voy a hacer, pero después no tengo las herramientas técnicas para implementar, por ejemplo, una inmobiliaria o para implementar la farmacia. Eso requiere también técnica, gestión, tiene capacidad de planificación, ordenar el presupuesto y las capacidades de la propia institución para poder llevar adelante esos proyectos. Hay una institucionalidad hoy día en Chile que se llama, la anoté acá la sigla, SLEP, que son los servicios locales de educación, que se están haciendo cargo de la educación municipalizada. Te pongo un caso. Aquí en Recoleta existe filosofía desde primero básico. Eso no lo pide el Ministerio de Educación. Sin embargo, en todos los colegios municipalizados que van a ser parte de la SLEP en 2 años más, creo que el 2026 los de Recoleta, en las comunas pudientes de la región metropolitana,
por lo menos yo he conversado con profesores de la comuna de Las Condes, me dicen acá la idea es preparar a las alumnas y alumnos para que saquen una buena PAES. El SLEP, estos servicios locales de educación, ¿cómo van a hacerse parte de la realidad que hoy tiene Recoleta o de la realidad que hoy tiene Las Condes? Claro, es que la política educacional en este caso está pensada para las 355 comunas del país. Es decir, la situación particular de las comunas, las 3 comunas más pudientes de Chile, o para la situación particular de Recoleta, tiene que administrarse dentro de un objetivo de política pública que es de la desmunicipalización. Y eso tiene que ver con las desigualdades y las inequidades de mucho tipo. Tal vez Recoleta ha tenido una gestión educativa bastante potente y con bastante fuerza y con bastante preocupación. Las 3 comunas más pudientes de Chile tienen muchos recursos y por lo tanto, bajo su perspectiva, tal vez sus establecimientos están rindiendo para lo que se propusieron, que era mejorar los puntajes PAES, qué sé yo. Pero el resto de las comunas hay una disparidad, hay un problema de escala cuando la comuna rural o la comuna pequeña, periférica, no sé, de la región metropolitana, no logra tener la escala para poder administrar el conjunto de escuelas y liceos que tienen a su cargo. Y por lo tanto, hacer que esto pase a un ente mayor que era el SLEP, el servicio local, tenía la idea de juntar una economía de escala mayor y además un servicio técnico administrativo que sea capaz de gestionar eso. Ese era el objetivo. Después, si uno ve cómo ha funcionado, hay SLEP que están funcionando bien en el país. O sea, el proceso ha desembocado en una buena administración. Pero hay también SLEP que cuestionan mal. No es todo lineal. ¿Por qué? Porque se ha designado o se ha generado una mal dirección o ha tenido problemas de que no se les ha regulado, no se les ha fiscalizado. Y tenemos el caso más bullado que es Atacama, donde el SLEP no ha funcionado. Pero eso opaca que en muchos otros SLEP los puntajes, por ejemplo, de PAES han subido en relación a la competencia con particulares subvencionados. Pero es que a eso voy, pues precisamente. El SLEP se va a calificar de acuerdo a los puntajes PAES. Por eso yo te nombraba el caso de filosofía en la comuna de Recoleta, claro, en primero básico. No, los LAB no están calificados de acuerdo a los PAES, ¿no? Sino que está calificado de acuerdo a distintos parámetros. Y una de las condiciones que hace que el SLEP tenga que funcionar bien es que constituya lo que se llaman los consejos sociales del SLEP. El SLEP tiene por ley que constituir un consejo donde hay distintos actores que no son solo estatales, sino sociales, también productivos, y que permitan ir generando el proyecto educativo del SLEP. Eso hoy día todavía no siempre está muy visible para la ciudadanía, ¿no? Y la ley indica cómo se constituyen, cuáles son los actores que tienen que estar ahí definiendo un poco esa orientación. Yo creo que eso es relevante, pero no se le ha dado el peso ni la importancia, ni nunca se ha visto una noticia respecto a quienes conforman los consejos de los distintos SLEP en el país. Eso obviamente también debe estar ligado a que los propios municipios, una vez que se hace este traspaso, también son corresponsables de los SLEP donde ellos están. Es decir, que el día que Recoleta se desmunicipalice la educación y pasen al SLEP, Recoleta sigue todavía participando también en la cogestión del SLEP, de manera que participa en su definición de sus políticas. Por lo tanto, un SLEP puede ser distinto a otro. Puede tener una orientación donde, por ejemplo, vamos a decir, ya en este SLEP, porque Recoleta es firme y va a defender eso, vamos a tener una presencia, por ejemplo, de la filosofía distinta a la de los demás SLEP del país, porque hay un margen de definiciones que pueden ser posibles de diferenciar. ¿En todas las redes sociales o nos falta alguna? Prácticamente en todas las redes sociales nos encuentran como Conciencia Activa. Conciencia Activa, ubíquenos en las redes sociales. Todos los jueves un capítulo nuevo a partir de las 7 de la tarde. Hoy estamos dialogando con Álvaro Ramis, que es el rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Y llegamos a la educación superior, pues querido. ¿Y ahí qué tenemos? ¿Qué tenemos en la educación superior? El gran problema de la educación superior hoy día, para ponerlo desde el punto de vista del estudiante, es que las conquistas del 2011... es decir, la gratuidad, transformaron mucho el sistema de educación superior en una parte para bien, que es la idea del acceso, porque hoy día hasta los sexto decil
todos los estudiantes del país pueden acceder a la educación superior, ya sea técnico profesional o universitaria, gratuitamente. El problema es que una vez, sobre todo para los chicos que están más deprivados económicamente, mantenerse en la educación superior es difícil, porque no basta con entrar, hay que estar 5 años tal vez, o 4 años. Y en esos años la tentación de irse a trabajar o las crisis sociales, familiares, embarazos precoces, problemas psicosociales, problemas familiares, etcétera, hacen que haya una alta deserción de este segmento que es el que conquistó la gratuidad. Entonces yo creo que ahí hay un punto que nadie está mirando, que tiene que ver con la retención, que no se puede hacer solo por base de las acciones de las universidades. Tiene que ser un sistema integrado donde podamos tener nuevos tipos de becas para que los estudiantes que están en gratuidad puedan llegar a titularse temprana y oportunamente. Otro problema es lo que hoy día se está debatiendo con el nuevo sistema de financiamiento de educación superior, que tiene que ver con dos cosas: condonar el CAE y crear un nuevo sistema que se llama FES. Ese FES viene a reemplazar el CAE y es un desafío poderlo llevar adelante porque viene a reemplazar el sistema de crédito bancario para todo el segmento de los 4 deciles con mayores ingresos, pero dentro de eso hay una enorme capa media que no tiene gratuidad, que no es de los más ricos de este país y además no puede tener otra alternativa que un crédito. Y el crédito que hoy día tiene es el crédito bancario que se llama CAE. Pero eso es tremendamente oneroso. Entonces, generar una alternativa de un crédito distinto, que no sea además crédito, porque lo que el ministerio está planteando no es un crédito, sino es un fondo revolvente donde lo que tú vas a pagar va a devolverse para que otros paguen, que es una especie de sistema de reparto, pero aplicado a la educación superior. Pero no te entiendo una parte, Álvaro, cuando tú dices que por todos los problemas que manifiesta el sector menos pudiente del país, que hoy día tiene acceso gratuito a la educación superior, una de las formas sería que sacar rápidamente las carreras para evitar que justamente en 5 años esta cosa se diluya. Entonces, ¿tú qué estás diciendo? Una persona que estudia periodismo, por ejemplo, ojalá en 1 año y medio esté titulado, porque No. podría tener problemas posteriores. No, lo que se puede hacer tal vez es tratar de, hoy día en Europa las carreras duran 3 años y en 2 hacen un magíster. Eso es una tendencia mundial, pero en Chile, como los estudiantes llegan con una base en la enseñanza media difícil, básica, es necesario tener un año, por decirlo así, donde se refuerzan competencias que fueron de la enseñanza media. Al primer año es mucho de repaso, por decirlo así, de generar competencias nivelatorias para acceder a los contenidos básicos. Y después los contenidos disciplinarios. Yo creo que muchas carreras pueden hoy tal vez llegar a 4 años, no todas. Las de salud es más difícil, pero muchas carreras se va a poder llegar a carreras de 4 años. El punto es que en esos 4 años tuviste problema económico en tu casa y aunque tengas gratuidad tenés que irte a trabajar. Tenés un problema de salud y no puedes mantenerte. Tienes un problema de un embarazo precoz y no puedes cuidar. Tienes una abuela que tienes que cargar en tu familia. 1000 circunstancias que te hacen retroceder en la posibilidad de acceder, sobre todo para los que están en los deciles más bajos. Eso es un problema y eso requiere unos dispositivos que hoy día no son suficientes con los que las universidades pueden disponer y por lo tanto creo que hay que pensar cómo con otras herramientas podemos contribuir a la retención y al sostenimiento de los estudiantes que están en condiciones más precarias. Pero ya sabemos lo que ocurrió a propósito de la pandemia con la educación escolar. Violencia, temas de aprendizaje enormes, suma y sigue. En la educación superior, ¿qué pasó a nivel universitario? Por lo menos lo que viviste tú, lo que vives en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano como rector, Álvaro. Mira, yo creo que no es muy distinto. Lo único que los estudiantes de la educación superior son mayores de edad, por lo tanto tienen mayores responsabilidades penales, entonces en general los casos de violencia entre pares no son iguales que en la enseñanza a veces media, pero sí creo que hubo una desocialización. Hubo problemas de pérdida de hábitos de sociabilidad. Desde saludarse al llegar y despedirse
hasta no ofenderse porque alguien te rozó, te dijo algo que no te gustó, sentir que estás compartiendo espacio con otros, cómo convivir en lo cotidiano. Eso como que en el primero y segundo año después de la pandemia, digamos año 22, 23, fueron fuertes. Ya creo que este año fue un poco menos, pero los 2 primeros años hubo como un balance respecto a las pérdidas de sociabilidad que cuesta recuperar. La sociedad tiene que volver a aprender a dialogar, a aprender a pedir permiso, a sentir que el otro no puede, digamos, no todo lo que el otro diga te debe ofender, puedes estar discrepando. Por otro lado, hay que generar también mecanismos, digamos, de resolución de conflictos. Yo creo que eso es algo que está en todas las instituciones. En nuestro país, y dije que con Álvaro Ramis podíamos tocar distintos temas y con profundidad, tenemos candidatos a la presidencia de la República, pero no se discute de nada. Lo que importa es el candidato o la candidata. No se habla del país que queremos, no se habla de objetivos, no hay nada de esto. Yo no he escuchado nada, por ejemplo, a la candidata Evelyn Matei, no sé qué piensa ella del país, no sé qué piensa de esto de la gratuidad, no sé qué piensa del salario mínimo, no sé estas cosas yo. Claro, no están pronunciándose porque parece que consideran que cualquier definición les podría va a perjudicarte. restar, claro, a favor o en contra. Entonces, reforma previsional no tienen opinión. Problemas que tengan que ver con política exterior no tienen opinión. Problemas internos tampoco tienen opinión. Creo que eso no hace bien al país porque no sincera los programas y además demuestra que no hay un pensamiento estratégico. El pensamiento estratégico es aquel que va mirando a largo plazo, que logra prospectar aquellas definiciones que el país debería tomar, no para los próximos 5 años, sino tal vez para los 50 años que vienen. Y esas definiciones tienen que surgir del mundo político, aunque escuchen el resto de los campos del saber y de la economía o de la producción, no se pueden dejar solamente ahí. Tiene que el político, la política, plantear ideas respecto a cómo conducir las grandes instituciones del país. Pero ¿qué pasa con los medios de comunicación? Porque yo entiendo que una candidata o un candidato pueda sacar sus cuentas y decir, yo no quiero opinar de este tema, le dirá a sus asesores, trata de mantenerme alejado de este tema, pero yo como medio de comunicación puedo invitar, ¿no es cierto? Puedo proponer. ¿Por qué no? Porque son parte de lo mismo los medios de comunicación, por decirlo, del statu quo. Claro, habría que hacer un análisis de los segmentos de medios, ¿no? Tenemos hoy día una prensa escrita hiper concentrada en 2 grandes periódicos, que sabemos cuáles son. Los canales de televisión están farandularizados, digamos, banalizados, prácticamente sin periodismo de investigación, con la parrilla llena, digamos, de matinales y de reality, ¿no? Y no aportan mucho más. Y después tenemos una prensa que está segmentada por burbuja. Entonces cada burbuja le habla a un nicho. Nosotros tal vez somos una burbuja. Exacto. Estamos comunicando Sí. a un núcleo de personas que quieren saber, que quieren conocer, están interesadas en desarrollar el pensamiento crítico, tener mayor acceso a otras fuentes de información que no están. Pero hay otras burbujas que son tremendamente banales y otras que son tremendamente dañinas, ¿no? Y esas dañinas se dedican, digamos, al fake news, a la desinformación, a la construcción de relatos de odio contra otros actores. Y eso es peligroso porque van generando, a partir de la desregulación de las redes sociales, con estos grandes señores feudales del tecnofeudalismo contemporáneo, que Zuckerberg, Elon Musk, Bezos y otros, están haciendo que esta caja de resonancia sea mucho mayor. Me acordé a propósito de leer un libro que señalaba, antes para Occidente el enemigo era la Unión Soviética, hoy día se llama terrorismo, y con eso te tienen absolutamente controlada y controlado. Claro, por ejemplo, las maras o las narcopandillas o los carteles de la droga son entes criminales. Perfecto, son entes criminales. Pero ahora el giro que está haciendo Estados Unidos es declararlos terroristas. ¿Por qué los declara terroristas? Porque al declararlos así le da la potestad, por ejemplo, a Estados Unidos de invadir México para atacar a un cartel de Tijuana, digamos, o de Sinaloa. ¿Ah? ¿Por qué? Porque argumentan el tema del terrorismo.
eso es sumamente peligroso, ¿no? Porque nadie puede negar que los carteles de la droga son grandes actores criminales, delincuenciales, pero pasar de lo delincuencial a lo terrorista es una definición geopolítica. Tiene que ver con negar las fronteras, negar las soberanías de los estados, ¿no? Lo que deberían hacer los estados es cooperar para combatir a los carteles de la droga, no saltarse a la soberanía del otro estado para mano propia, ¿ah? Influir y invadir el territorio ajeno. Eso son sutilezas que vamos a ver en los próximos años y creo que van a tener enormes consecuencias. Libertad, seguridad, ¿cómo lo conjugamos en el mundo actual, en el mundo occidental, que es el que conocemos nosotros? Álvaro Ramis, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, que está aquí, en Conciencia Activa, en todas las redes sociales. Bueno, hay una definición de libertad hoy día muy peculiar, porque la gente que está hablando mucho de libertad, como Milei, está cercenando las libertades. Entonces, esa paradoja se da porque muchas personas que votan a este tipo de líderes está dispuesta a sacrificar su propia libertad a favor de tener una pseudo seguridad, ¿no? Pero esa seguridad se basa en el discurso de esta libertad irracional, esta libertad de la desregulación, esa libertad de odiar, la libertad de discriminar, la libertad de esclavizar casi a las personas con las que trabajo, etc. Esa situación es paradójica y refleja que tenemos que volver a hablar de qué es la libertad realmente, que es un proyecto que surgió de la autonomía de la conciencia personal. Y esa conciencia personal es la que hoy día se está persiguiendo. Cuando Milei o Trump o otros líderes de la ultraderecha empiezan a atacar a la gente por sus ideas y a perseguir ideas, lo que están haciendo es vulnerar justamente esa autonomía individual, en el nombre de la libertad, lo que es matar la libertad. Pero alguien que está viendo hasta ahora Conciencia Activa podría decir, sí, pues Álvaro, pero ¿qué libertad tengo yo? Tengo libertad para salir en la noche, pero no puedo salir en la noche, ya no puedo nomás. Claro. A las 6, 7 de la tarde yo tengo que estar en mi casa nomás. Olvídese ir a algún lado y llegar a las 2 de la mañana, ya no nomás. Claro, es que la libertad no es incompatible con la regulación. O sea, decir, ya ahí podemos volver a Kant, que decía que la libertad es autorregulación o autodeterminación. Y la sociedad se puede autodeterminar y por lo tanto es legítima la coacción. La coacción legítima es la que ejerce el Estado para poder administrar las diferencias y hacer que podamos vivir en un Estado de Derecho. Eso es importante y por lo tanto un buen Estado que logra generar seguridad en los barrios, iluminación, que tiene policía cercana, que tiene una policía que defiende los derechos de las personas, que permite que los delincuentes estén a raya, es parte de la libertad. El punto es si esa autorregulación es soberana, está controlada por los propios ciudadanos, es otorgada bajo mandatos de control y también tal vez de revocación de su mandato, o si es simplemente un cheque en blanco para que tú vulneres los derechos humanos. Eso es otra cosa. Entonces hay que volver a definiciones básicas para entender qué es libertad, cómo esa libertad no es contraria a la coacción legítima del Estado, pero en un marco de Estado de Derecho y de responsabilidades compartidas como ciudadanos. Si tú pudieras resumirlo, entregar tu punto de vista a quienes nos siguen en Conciencia Activa, Álvaro Ramis, ¿qué nos pasó como país desde octubre del 2019 a esta parte? 2 procesos constitucionales fallidos, ¿no es cierto? No sé si llamarlo levantamiento social o un reclamo de la ciudadanía por falta porque sentía que la política no le responde. Hoy día como que todo volvió a foja cero. Claro, es que hubo un proceso participativo, espontáneo, pero frustrado. Y eso lleva a un retroceso en las ganas de participar. Cuando a la gente le dicen, vamos a participar, hacemos cabildo, hacemos proceso constituyente, votamos, hacemos muchas cosas, pero eso no conduce a nada, no se resuelve nada. Obviamente que lo que viene es una desilusión y un retraimiento a lo privado. Y lo segundo es que eso es aprovechado por la ola reaccionaria, es decir, cuando uno crea una fuerza en el mundo de la física, como también en el mundo de la política, uno empuja, por ejemplo, un líquido, va a venir una reacción proporcional a la fuerza ejercida. Eso es física pura. Bueno, lo mismo ocurre en la política. La fuerza que tú ejerces en una determinada orientación va a generar también una contrarreacción tal vez equivalente a la ejercida, ¿no? Y por lo tanto estamos en una ola reaccionaria que es proporcional a la fuerza ejercida en algún momento. Y eso explica
Kaiser, Kass y todas las formas de ultraderecha que hoy día están incidiendo en el campo social. Pero a eso también se le va a agotar la energía. Eso también va a tener un punto donde su fuerza va a empezar a disminuir por la propia dinámica de los fluidos, ¿no? Pero en el 2019 teníamos una ciudadanía que, entre otras cosas, dijo no a los 30 pesos del metro, ¿no es cierto? Hoy día la electricidad ha subido como 155.000%. Y ahí está toda la sociedad, por decir algo. ¿Qué proceso se vive ahí para entender uno y otro comportamiento, por lo menos desde tu reflexión? Creo que no hay un actor, como el alza de los 30 pesos estaba focalizado en un segmento. Recordemos que esto era para estudiantes, particularmente los secundarios. En cambio, el alza de la cuenta de luz es una cosa nacional y generalizada, y por lo tanto es como es para todos, no es para nadie en particular. Entonces hay una sensación de quién se hace cargo. O nos hacemos cargo todos o no se hace cargo nadie. Entonces se diluye la responsabilidad de la reacción. Creo que eso también incide en que no hay, por decirlo así, una ciudadanía organizada ni liderazgos que permitan conducir o plantear alternativas al problema. Porque obviamente también detrás de eso hay un punto técnico. Tú tienes que decir, bueno, si esto, ¿cómo lo haríamos entonces? Si no subimos esos 150 pesos, ofrezca alternativa. Y eso tampoco ha surgido. Tampoco ha habido actores que digan, mira, ¿por qué no lo hacemos gradual? ¿O por qué no hacemos un impuesto para esto, para poder suplir estos 150 pesos o los 150.000 pesos o lo que venga? Yo creo que hay un problema también de alternativas que se deben desarrollar, y eso nos compete a todos y todas. Y por último, el gobierno también tiene una responsabilidad por no hacer esa reflexión, de decir, mira, ya, está bien, Piñera creó condiciones para postergar esas alzas por la pandemia, ahora toca reajustar porque hay contratos vigentes, pero ¿por qué no entonces buscamos una alternativa tributaria o una alternativa que permita bajar los costos de otras formas? Prácticamente ya despidiendo esta entrevista con Álvaro Rami, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, ¿falta o un delito lo que pasó con la familia Allende y la casa del expresidente Salvador Allende? ¿Cómo Mira, lo sientes bueno, tú? en lo legal ahí yo creo que hay que hilar más fino. Yo creo que es una falta, evidentemente. ¿No un delito? Todavía eso debería probarse, porque el delito estaría en que se haya perfeccionado el contrato. Y el contrato no fue perfeccionado. Entonces, legalmente eso es lo que configura el delito. El punto es que igualmente la falta está. Y la falta puede ser tan grave que requiera dimisiones o renuncias. Pero con tantos igualmente. asesores, tantos abogados, ¿cómo a todos Sí, pues que ese es el les pasa? problema A todo, de a la diputada, a la ministra, a todos se les pasa. Claro. Eso es lo que desilusiona un poco del proceso, y donde obviamente habrá que dilucidar dónde estuvieron esas responsabilidades que tienen que ser clarificadas en tribunales, ¿no? Y creo que es importante que haya existido atención al caso para evitar que eso lleve, digamos, a la naturalización de procesos de conflictos de interés, que es una de las situaciones más graves que pueden darse a nivel del Estado. Gracias por haber estado con nosotros, Álvaro. Y por último, la gente que se califica de derecha o se siente cercana, con sensibilidad política de derecha, ya tiene, entre comillas, al momento de estar haciendo esta entrevista, candidata o candidato. Evelyn Matei, el señor Kass, el señor, ¿cómo se llama? Kaiser. La gente que está en la otra vereda, ex Concertación, Frente Amplio, que Partido Comunista, ¿todo va a votar por Vlado Milosevic hasta el momento? Pregunto, ¿o hay algo más en este instante? No, yo creo que existen muchas indefiniciones y hay personas que deberían, liderazgos naturales que deberían definirse, ¿no? Yo creo que la expresidenta Michelle Bachelet debería prontamente definir si está o no disponible. Yo creo que también lo deberían hacer otras figuras que no quisiera nombrar porque hay varias, pero que son de escrutinio público, ¿no? Algunas están en cargos de gobierno, algunas están en cargos municipales, otras están en cargos parlamentarios. Pero también hacen falta voces o liderazgos desde la sociedad civil, de la ciudadanía. Yo creo que no solo los liderazgos políticos tradicionales podrían ser escrutados en ese sentido. Muchísimas gracias al rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Hemos hecho este programa desde la Sala Salvador Allende de Recoletras, todo con un 40% de descuento.
esa buena publicidad. Abierta de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde, el sábado de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Como estamos en la sala Salvador Allende, un regalo para ti, querido Álvaro, de Recoletras. Por favor, a la cámara. Muchas gracias. Mira el libro, precisamente que tiene que ver con el expresidente Salvador Allende. Excelente, muchas gracias, a ti. César. Bueno, aprovechemos, Sí, estamos en tiempo de matrícula, a ir a la Universidad Sí, Academia los Humanismo Cristiano. invito a conocer los programas que siguen funcionando, sobre todo programas de prosecución de estudio y posgrado, que están siempre abiertos, formación continua, para diplomas, magíster, el doctorado y programas especiales de titulación, por ejemplo en psicología y en otras disciplinas que están abiertos a todo el público. Los jueves a las 7 de la tarde, capítulos de Conciencia Activa en todas las redes sociales.